Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Angie Martín, Sebastián Pinto y Nidia Moreno. Con este video damos continuación como al análisis que le estamos haciendo a la empresa Concept de Telecomunicaciones, en el cual nos vamos a basar como en unas proyecciones determinadas. En base al balance general y al estado de resultados, implementamos una proyección en los siguientes 3 años en los cuales se observa que la empresa va a tener una mejoría eh, paulatina, pero pues la va a tener en comparación al último año del 2020 en el que se observa por ejemplo, en el efectivo equivalente de efectivo, que tuvo una disminución muy marcada, pero eso fue debido a lo de la pandemia. Entonces, con la reactivación económica y otra vez volviendo, digamos, a la vida normal, esperamos que, que, que vuelva a venir como venía, que venía una empresa con unos buenos estados financieros. La proyección de los estados financieros ha sido realizada con el método de porcentaje de ventas. Debido a la situación que vivió la economía mundial con respecto a la pandemia, pues la empresa presenta una caída significativa en el 2020, como podemos ver en la proyección, pero se espera pues que para los próximos años, con procesos de reactivación económica, ventas y demás, pues la empresa aumente de un 8 a un 20% en ganancias respectivo al año del 2020. Los ingresos y gastos no operacionales crecerán pues se espera que crezcan debido a los retornos de los activos financieros adquiridos y los costos mm, los costos debido a la demanda laboral que tengamos. Pues ahí, pues en la proyección se observa también pues que es una empresa fuerte, que es una empresa que está encaminada a mejorar, y pues en base a esto también pues hicimos algunos análisis más y vemos también que los factores y los riesgos que pueden llegar a afectar este proceso de esta proyección. Entonces, pues les dejo con mi compañera Angie, que va a explicarles otro, los factores económicos, creo, Angie. En este caso, los factores económicos los va a tratar mi compañero Sebastián. Entonces, damos paso a Sebastián. Buenos días, vamos a hablar de los factores económicos, los cuales son muy importantes para CONSEM, que pueden tener buena posibilidad de aumento o pueden tener algún deterioro en la compañía. Vamos a hablar del crecimiento de población, un factor económico, el cual está muy regido a que Colombia en los últimos años ha tenido una posición del 28% entre los 196 países de aumento de población, ¿no? Debido a su mayor cantidad de habitantes. Hablamos de 44.000 habitantes por kilómetro cuadrado. También vamos a hablar de los salarios. Es muy importante hablar de esto, dado que es un factor económico que nos ha impulsado mucho, porque el Congreso colombiano para el año 2020 sacó una ley en la cual dijo que iban a dar baja al impuesto de la renta por parte de las empresas, compañías, para que generaran mayor empleo. Eso pasa de que el impuesto de renta bajara de un 33% a un 30%. Hablaba de impuestos, descuento tributario por reconocer ante el IVA, ya pagado por adquisición de activos fijos, y también se hablaba sobre aquellos impuestos del ICA. Hablar de otro factor muy importante, el cual es la situación económica mundial, como lo decía mi compañera Nidia. La economía ha bajado mucho de acuerdo a toda la pandemia que se presentó, a la emergencia que se presentó debido a que todas las empresas tuvieron que estar en un punto en el cual no podían generar mayor empleo. Sí, unas de ellas optaron por
sacar gente, otras tomaron por hacer el tema de teletrabajo, pero aquellas compañías que dependían de un puesto físico de transporte, algo que no se vio porque no dejaban trasladarse de regiones a otros municipios, demás, se vieron muy afectados. Vamos a hablar del nivel de competencia. Actualmente existe la libre competencia, lo que está en la Constitución, de lo cual ofrece más oportunidades al cliente, al usuario, para que elijan entre ellos con el cual se sienten más cómodos y cuál les ofrece una mejor rentabilidad. ¿Sí? Entonces vemos que hay buena demanda y hay demasiada oferta. A continuación vamos a hablar de los métodos múltiplos, en los cuales vamos a hablar del PER, que es el PER es un ratio que mide el precio en bolsa de un activo. ¿Cómo se obtiene un beneficio en cada año? Se dice que son el número de veces que estamos pagando el beneficio. Entonces hablamos que tenemos en Consem o Consem, cuenta mejor, con unas ganancias netas de 53.945.000 pesos, de los cuales sus acciones en circulación alcanzan 1.152 millones. Es decir, que su precio de acción por beneficio de acción es de aproximadamente el 46%. 0,046%. Eso se debe a que las ganancias disminuyeron. Las acciones se mantienen debido a que ellos mantienen su capital con el cual comenzaron, que fue alrededor de 500, y los resultados de ejercicios anteriores, de lo cual ahorita tienen un porcentaje menor para el año 2020 debido a ese deterioro, para el año 2021 debido al deterioro que hubo en el año 2020. Vamos a hablar del EBIT, la contabilidad de finanzas, es el beneficio antes de interés e impuestos. Es una medida de la rentabilidad de una empresa. Esta excluye los gastos por intereses, impuestos de renta, muy conocidos y reconocidos como resultado de explotación y resultados de los ingresos de no explotación. Hablamos de que la empresa cuenta con unos ingresos operacionales, es decir, ingresos por ventas de 1.280, de los cuales los gastos de explotación fueron de 690, ingresos no operacionales son de 40, es decir, que su EBIT se encuentra en 631 millones de pesos. Para el año 2020, el margen EBIT arroja un 47,77%. Esta es una medida de la rentabilidad de una empresa, debido a que en el año 2019 tenían un muy buen margen EBIT y ese apoyó todo este problema que hubo en el año siguiente, ¿sí? Entonces hablamos de que el EBIT es de 631 y los ingresos fueron de 1.321 millones. Ahora algo muy importante, que son los índices de pago de dividendos. Como bien sabemos, estos son ingresos netos que una empresa paga a sus accionistas, ¿sí? La paga en forma de dividendos, por eso es su nombre, debido a que entre ellas están las ganancias, ¿sí? ¿Qué ganancias se tienen por acción? Entonces, el dividendo anual para el año 2020 fue un dividendo preocupante porque alcanzó el menos 96%. ¿Por qué? Por su flujo de efectivo de caja. Hablamos de que una inversión inicial, como antes les contaba, de 500 millones de pesos, de los cuales años a invertir fueron 3 años. Dividendo total de menos 499 millones. ¿Por qué? Porque toda esta inversión inicial tuvo que apoyar toda aquella crisis que se presentó en el año 2020. Evita, que hablamos de eso, de unos ingresos que ya hablábamos que son de 1.321.000, la cual es una medida de rentabilidad de una empresa. También excluye los intereses, gastos de impuestos sobre la renta, las depreciaciones y la amortización. Es decir, se calcula como el ingreso menos los gastos. Es decir, que los gastos son de 732, su EBITDA es de 589. Ahora, ¿cuál es su margen? Debido a los ingresos que anteriormente mostramos, la medida de rentabilidad de la empresa es del 44,57%.
Ya seguimos con el análisis macroinductor. Bueno, para, para darles un contexto sobre el análisis macroinductor, les voy a dar como una pequeña introducción de qué se trata pues este análisis. Este análisis pues se refiere a que todos los factores de producción cuentan como inductores, ya que son parte vital del proceso de una empresa, en este caso con SEM Telecomunicaciones. Sin embargo, existen un par de factores que están directamente relacionados con un valor producido por la empresa. A estos inductores pues también se les llaman macroinductores. Estos macroinductores son la rentabilidad del activo y el flujo de caja libre. Entonces, bueno, como se evidencia acá, tenemos la rentabilidad del activo fijo, pues sus siglas son ROA. Esta rentabilidad del activo se calcula dividiendo las ganancias anuales de una compañía por sus activos totales y se muestra como un porcentaje. Eh, digamos que a veces tenemos casos donde se conoce como un retorno de la inversión. ¿Cómo se calcula pues esta rentabilidad del activo? Pues su fórmula es los ingresos dividido los activos. Entonces aquí contamos como que en el 2018 nosotros fuimos unos activos de 2.188.555.189. Para el 2019 tuvimos unos ingresos de 2.484.403.673. Y para el 2020 tuvimos 1.321.527.677. Dentro de los activos contamos con unos activos en el 2018 de 1.848.472.961. Para el 2019 contamos con 2.483.238.066 pesos. Y para el 2020 con 2.059.961.728. Bueno, acá se realizó la fórmula. Digamos que para el 2018 nosotros pasamos digamos que este porcentaje quedó mayor al 100%. Tenemos una rentabilidad del activo eh, muy, muy alta. Para el 2019 nosotros tenemos una rentabilidad del activo al 100% y para el 2020 tenemos una rentabilidad del activo del 64%. Pues ya como se venía hablando anteriormente, por diferentes dificultades o digamos acontecimientos que hemos tenido en los últimos años, pues digamos que se han presentado algunas bajas en esta rentabilidad. Para el flujo de caja libre, este flujo, sus iniciales son FCF. Esta es una evaluación de la cantidad del efectivo que genera una compañía después de contabilizar todos los gastos de capital, como edificios, propiedades, planta de equipo, el exceso del efectivo. Se usa para expandir la producción, desarrollar nuevos productos y hacer adquisiciones para pagar dividendos y pues reducir en este caso la deuda que tenga la compañía. Para esta fórmula, para la fórmula del flujo de caja libre, nosotros tenemos lo que es el EBITDA, que pues eso ya lo hablaba mi compañero anterior, sin embargo ya les voy a explicar también cómo se saca, digamos que está el EBITDA. Tenemos que tener en cuenta la depreciación, las amortizaciones, el cambio en el capital del trabajo neto y el gasto de capital. Entonces, para poder nosotros tener la fórmula completa del flujo de caja libre, nosotros tenemos que sacar el EBITDA. El EBITDA, pues son todas las utilidades antes de interés, los impuestos, las depreciaciones, las amortizaciones, todos los gastos pues pagados por anticipo. Digamos que esta utilidad simplemente es operativa, se obtendrá antes de considerar los gastos, no implican desembolsos de efectivo, que tampoco pues esto implicará en un futuro. Y pues también es conocida como la utilidad operativa de caja.
Entonces, en este caso, para sacar el EBITDA, la fórmula es los ingresos menos los costos fijos, menos los gastos de administración y los de ventas, más las depreciaciones, las provisiones y las amortizaciones. Entonces, bueno, acá como se evidencia, para los 3 años nosotros no tuvimos amortizaciones, para el año 2020 no tuvimos provisiones y acá se refleja cada uno de los resultados que nos, que nos marcó el EBITDA. Con estos resultados vamos a sacar lo que es el flujo de caja libre. Bueno, acá pues se puede evidenciar que tenemos para el 2018 un EBITDA de 195.973.466, una depreciación de 69.760.676. Para el 2018 no hubo amortización. El capital de trabajo, en este caso, ¿cómo hallamos el capital del trabajo? El capital del trabajo se realiza restándole a los pasivos corrientes el activo corriente. En este caso, dándonos un total para capital de trabajo de 812.391.386. Y para gastos de capital, que era como se hablaba anteriormente, el gasto de capital, pues digamos que son todos los gastos en los que incurre la empresa. Ejemplo, podemos decir gastos de administración, gastos como edificios, propiedades, planta y equipo. Entonces, este gasto de capital incurre en todos estos gastos en los que pues conlleva la empresa. Para el 2018 tenemos un gasto de capital de 764.662.487. Calculando el flujo de caja libre, tenemos que para el 2018 nos arroja un resultado negativo. Para el 2019 y 2020 también nos arroja un resultado negativo de flujo de caja libre. En este caso, pues estamos, digamos que realizando, en este caso, como se está haciendo una evaluación de la cantidad de efectivo, pues en este caso sí estamos bajando, ¿cómo les puedo explicar? Las operaciones del negocio, pues por lo que estamos haciendo es descontar el dinero pues que se está invirtiendo. Entonces, en este caso, lo que nos permite entender pues es la cantidad de dinero de la que disponemos para retribuir a los accionistas y pues devolver deudas. No sé si con esto pues ya terminaríamos como tal el análisis macroinductor e inductor. No sé si pues mis compañeros tienen algo más que decir sobre el análisis en general. Hola, bueno, para Consem, bueno, hemos visto que ha tenido bastantes dificultades, como cualquier compañía que no sea en cuanto al sector de salud. Ha tenido bajo deterioro, sí, debido a la emergencia que se presentó en el país, otros factores económicos, políticos, sociales. Sin embargo, de acuerdo a la proyección financiera que se realizó en base a sus estados financieros, su oportunidad de apalancamiento financiero, su oportunidad de ventas de nuevos clientes, de nuevas ofertas. Se ve que Consem va a tener un crecimiento en el mercado mucho mayor al que ha tenido años pasados, ¿sí? Esto de acuerdo a su rentabilidad, ¿sí? Es una compañía que ha estado muy bien posicionada en el mercado, una compañía que ofrece buen servicio, ¿sí? Tiene un buen equipo y ante su flujo de caja libre puede llegar a generar ese crecimiento. Podemos hablar que cada método que fue evaluado arroja resultados favorables
de acuerdo a muchas compañías que se han evaluado, ¿sí? Se han evaluado costos, comercio, contamos con que tienen un inventario bastante favorable, el cual se puede manejar de una buena manera para este nuevo año, ¿sí? Ofrecer una nueva oportunidad de uso, ofrecer una nueva oportunidad de servicio, y ha optado por tener unos servicios de actividades no operacionales, es decir, que ha generado otro tipo de servicio, lo cual deja que Consem no cierre sus puertas o que no se quede sin una actividad. Las cifras en el balance general presentan cada valor nominal, en lo cual hablamos de cajas, de bancos, de que su flujo de efectivo bajó, pero mostramos que tenían cancelaciones en sus cuentas por pagar, que tienen deudores de difícil recaudo, pero que sin embargo cuentan con un activo corriente manejable. Sí, contamos con que terrenos, maquinaria cuentan con buena propiedad, planta de equipo, lo cual es beneficioso para la compañía. Ya cuenta con licencias, algo que no se veía años pasados, pero ya cuenta con licencias para llegar a lograr su objetivo que tienen actualmente, contar con más reservas, tener unos buenos resultados de ejercicios y manejar cada acción que se les presente. Cada acción ante una oportunidad, ¿no? Generar que todos tengan su acción bien invertida y que no genere ninguna pérdida. Ya creo que sería esto. Bueno, yo creo que sí, ya sería, digamos que ya la presentación del trabajo. Muchas gracias.